gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, les saludo de una manera respetuosa. Dios me les bendiga grandemente y Dios estará recompensando el esfuerzo, amén, de estar aquí en esta noche. Dios les bendiga grandemente. También a las visitas, Dios les siga bendiciendo. Gracias por preferir este lugar. Y también quiero decirle a los hermanos y amigos que están a través de nuestra página IPUD Nelson Mandela Oficial, Dios les bendiga y gracias por seguir esta página. Bendito el nombre del Señor. Bueno, en esta noche vamos a mirar un hermoso tema y es Abraham, hombre de altar. Abraham, hombre de altar. Vamos a mirar en el libro del Génesis. Vamos a mirar el 8 y capítulo 12 y miramos verso 8 y verso 9. El nombre de este libro es a raíz de que allí se dice, en este libro se dice el origen de todas las cosas, el origen de la creación, el origen de la caída, el origen del pecado, el origen del matrimonio. Bueno, ahí están todos los orígenes y por eso se llama Génesis, que significa comienzo, semillero, principio, origen. Leamos 12, verso 8 y 9. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel a occidente y ahí al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nehuet. Bueno, pónganse cómodos y vamos a estar atentos en esta noche. Quiero primero ponerlos en contexto, ya que Abraham en nuestro lenguaje se convirtió a los 75 años. Si usted busca en Josué capítulo 24, verso 2, allí dice que Abraham estaba en una cultura que llamaban Ur de los Caldeos. Y él era idólatra, era seguidor de ídolos. Y el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, lo llamó y le dijo que saliera de esa tierra y también de su parentela. Y él obedeció a esa voz y salió, y la Biblia dice que eso le fue contado por justicia. Bendito el nombre del Señor. Ya que un hombre acostumbrado a la idolatría, porque nuestro Dios es espíritu. Amén. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y un espíritu es incorpóreo. Un espíritu no se puede ver, al menos que sea una manifestación de Dios que llaman teofanía. Pero aparte de eso, un espíritu es totalmente invisible. Entonces, imagínense ese anciano de 75 años acostumbrado a lidiar ídolos, a mirar ídolos. Y él escucha esta voz que le dice que él es el Dios omnipotente, que significa el Todopoderoso. Y luego le hace esa invitación a salir de ese lugar. Ahí que de ahí en adelante Abraham, esa experiencia partió la historia de su vida. Y es que fuera de idolatría y ahora sí a seguir al Dios verdadero, a ese Dios que no nos desampara,
a ese Dios que está todo el tiempo con nosotros, bendito el nombre del Señor. Entonces, Abraham, acostumbrado a adorar ídolos, ahora se convierte en un adorador de Dios al cual no ve. Pero Dios le dio esa gran revelación, y es que ahora Dios demanda de él eso, reverencia, adoración. ¿Y cómo hace eso él? Levantando un altar, bendito el nombre del Señor, haciendo un altar. Nosotros tenemos en la mente la figura de un altar. Aún a esto aquí también le llamamos altar. Pero en esa época, me imagino que Abraham también utilizaba piedras lisas, hacía, digamos que ponía una piedra sobre otra, ya que cuando fue proclamada la ley, vemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo a los levitas que ellos tenían que hacer un altar de una manera natural. Las piedras que se iban a utilizar para hacer el altar no se le podían poner martillo. Y cada piedra representaba a uno de los hijos de Israel. O sea que un altar era levantado con 12 piedras. Pero eso fue de la proclamación de la ley hacia acá. Pero en la época de Abraham todavía no se había proclamado la ley. De allí que yo no puedo decir que él utilizó 12 piedras porque todavía estaba lejos que Dios diera esa orden, que el altar donde se iba a ofrecer sacrificio a él fuera representado por las tribus de Israel en 12 piedras. Entonces, esto es una información, pero digamos que la cantidad de piedra no importa, pero lo cierto es que allí quedaba evidencia que ese montón de piedra donde se ofreció un sacrificio al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, eso quedaba como una evidencia que por allí pasó un adorador, bendito el nombre del Señor. Por allí pasó un adorador. Ya que el propósito de Dios cuando nos creó a nosotros y luego nos llama revelándonos quién es Él, ¿qué nos enseña el profeta? Dice, este pueblo mío lo he creado para la honra y la gloria de mi nombre. Entonces, cada cristiano debe de ser un adorador de una manera individual, ya que cada uno de nosotros le venimos a rendir culto, ya que culto no es otra cosa sino reverencia, pleitesía, adoración. Eso es rendir culto, bendito el nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos habla de nuestro culto racional, y que es el de la mente, que es el que nosotros sentimos de adorar
a este Dios, pero los altares no se hacían por hacerlos. Allí en ese altar había que ofrecer un sacrificio, bendito el nombre del Señor. Y la Biblia habla de sacrificio vivo, que ofrezcamos a Dios sacrificios vivos. Y dice algo más, olor fragante. Encontramos en la vida de Abraham, por lo menos, ya que posiblemente no se registraron algunos altares, pero encontramos 5 altares. El último fue el que él levantó para sacrificar a su hijo, bendito el nombre del Señor. En obediencia a Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu amado hijo. Y él, en obediencia, fue dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que cuando le ofrezcamos algo a Dios, nos esforcemos tanto que Él se agrade de lo que estamos haciendo para Él, bendito el nombre del Señor. Porque es que el sacrificio no es para los hombres, el sacrificio es para Dios. Ya porque, ¿qué salía de esa ofrenda? Ya que sobre ese altar se sacrificaban animales. Hasta aves también se sacrificaban. También se quemaban flor de algunas especies vegetales, de pronto como trigo, como cebada. Todo eso lo ofrecían los más pobres. Pero el altar tiene ese propósito. Y es que el altar es para sacrificar y para que de ese altar salga olor fragante. Y que ese Dios que de una manera simbólica, ya que ellos creían que Dios olía, ese olor fragante a carne, en fin. Pero lo que a Dios le agradaba era el sentir del corazón del que estaba ofreciendo el sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Porque eso es lo importante. Entonces fíjese, aparte de Abraham, encontramos a Noé. Noé, cuando sale del arca, él no salió así como cuando uno llega a playa, que los muchachos salen gritando de la alegría porque llegaron a playa, y eso realmente es muy hermoso. Bueno, Noé y su familia, ellos tenían más de 1 año de no pisar la tierra, esperando que bajara las aguas, porque el invierno o el diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero para que las aguas se fueran de la tierra duró más de 1 año, por ahí como unos 14 meses. Pero cuando ya pudo salir del arca Noé, él, como le puse este ejemplo que todos lo hemos visto, él no hizo eso. Él lo primero que hizo fue buscar unas piedras y levantar un altar. Y de esos animales limpios que habían salido de allí del arca, de allí le ofreció a Dios un sacrificio. Y Dios se agradó tanto de ese sacrificio, bendito el nombre del Señor, que la Biblia dice que
a Dios le agradó. Usted lo puede leer en el Génesis. Dice que a Dios le agradó ese sacrificio o esa ofrenda que ofreció Noé, que Dios nuevamente estableció las estaciones, bendito el nombre del Señor, porque todo se había distorsionado a raíz del cataclismo del diluvio. Pero un hombre que se esforzó tanto por agradar a Dios, y eso le agradó tanto a Dios, y Dios dijo: jamás, jamás de los jamases destruiré nuevamente la tierra con un diluvio. Y mientras que la tierra permanezca, ahí están las estaciones. Habrá día, habrá noche, habrá siembra, habrá siega, habrá invierno, habrá verano. Nuevamente Dios estableció las estaciones, como les dije, a causa de una ofrenda. Pero no fue ese olor que expelen las carnes asadas, no fue. Fue la forma como Noé le ofreció ese sacrificio a Dios. Había en él había un agradecimiento eterno. ¿Por qué? Porque él se ponía a pensar: los demás perecieron, pero aquí estoy yo con mi familia. Bendito el nombre del Señor. Vale la pena mantener este altar, bendito el nombre del Señor. Vale la pena mantener este altar. Allí que por muy ocupado que estemos, hay un Dios que se merece que nosotros levantemos altar para Él. En nuestro caminar cristiano, nosotros utilizamos un lenguaje, el altar familiar. Si se acuerdan muchos cristianos, ¿cierto? El altar familiar, donde nos levantábamos muy temprano y nos levantaban o nosotros levantábamos y cogíamos la Biblia y cantábamos alabanzas, bendito el nombre del Señor. Y después se daba una reflexión y después orábamos. Algo muy hermoso. Miren, para los que no saben, estoy hablando así es porque por la misericordia de Dios yo llegué siendo un adolescente a la iglesia, siendo de una familia idólatra, así como era Abraham. Abraham comenzó a caminar con Dios de 75 años. Yo comencé a caminar, todavía no había cumplido los 15 años. Entonces por eso les cuento de esta manera. Y es que hace aproximadamente unos 45 años, donde vino un hermano de por allá de El Cesar, vino de la capital, vino de Valledupar, y él contó algo muy conmovedor, y él se lamentaba por lo que está pasando, porque eso ya hacían como 10 años lo que él contaba. ¿Y qué era lo que él contaba? Que el papá lo convidó a él. Siendo el jovencito cristiano, el papá cristiano lo convidó como a las 3 de la mañana para ir a hacer una diligencia. Y él, a su edad, porque él debió tener por ahí como unos 12 años,
él contaba llorando que cuando pasaban delante de los hogares cristianos a las 3 de la mañana, ya se oía un clamor. Cuando se pasaba delante de las casas donde habían hermanos pentecostales, a las 3 de la mañana ya se oía un clamor. Él escuchaba cuando los hermanos orando decían: Dios, Dios bendice a tu iglesia. Dios, guárdanos de todo mal. Dios bendice a mi pastor. Y los hermanos clamando a esa hora, bendito el nombre del Señor. Hermano, una familia que mantiene su altar en pie, esto es algo que a Dios le agrada, bendito el nombre del Señor. Porque nada más el ejemplo de la época de Jezabel en Israel y el rey Acab, todo el mundo se olvidó de el Dios, el único Dios que se merece que levantemos altar para Él. Bendito el nombre del Señor. Donde se hagan sacrificios de olor fragante. Entonces, lo que cuenta el escritor sagrado dice que habían 3 años y medio que no llovía. Y cuando Dios quiso mandar la lluvia, para que llegara la lluvia, lo primero que tuvo que hacer el hombre de Dios fue levantar el altar. Para que hubiera lluvia, bendito el nombre del Señor. Porque la Biblia dice de una manera triste, dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Hermano, ¿cómo está nuestro altar? ¿Será que estará arruinado así como los días de rey Acab? ¿O estará como cuando salió Noé del arca? Bendito el nombre del Señor. Lo cierto es que todavía se puede levantar altar al Dios Todopoderoso. A ese Dios que se le apareció un día a Abraham. Y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, sal de toda tu familia. Yo te voy a enviar a un lugar que tú no conoces. Y la Biblia dice que Abraham inmediatamente obedeció. Y usted encontrará que a los pocos días ya está Abraham levantando altar para ese Dios que lo había llamado, bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios a nosotros no nos ha llamado por casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Dios, cuando nos vio a nosotros, Él vio a un adorador. Bendito el nombre del Señor. Dios vio a un adorador. Porque eso es lo que Dios anda buscando. Porque, hermano, el adorador se mantiene en comunión con Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Mantenerse en comunión con el hombre. Pero el hombre tiene que hacer un esfuerzo. Por eso la Biblia nos enseña que la carne es débil, ya que nosotros somos seres de costumbres. El que se acostumbró a orar
La noche o el día que no ora se siente incómodo. Pero el que ya se acostumbró a no orar, cada día que pasa está más tranquilo, está más insensible. Y así pasarán los años. Pero hay un Dios que nos llamó, fue para que levantemos altar. Bendito el nombre del Señor. Para que levantemos ese altar familiar. Que muchos de nosotros lo conocimos. Ya que cuando se podía andar, por ejemplo, allá en mi pueblo, por allá por los años, ¿qué? 75, 80, hasta como por el 85, nosotros éramos un grupo pequeño. Y desde las 3:30 de la mañana ya nos andábamos convocando el uno al otro. Ya, como dicen en María la Baja, ya eso estaba hablado ya. Entonces, uno nada más era que decía, hermano, y enseguida abrían la puerta y para adelante. Íbamos a un hogar y a las 4:30 allí hacíamos ese altar familiar, bendito el nombre del Señor. Y realmente, mi hermano, esto es algo muy hermoso. Mire, no sé si la iglesia pentecostal, pero aquí en Cartagena, porque yo un día de esto salí a las 5 de la mañana y yo vi creyentes no pentecostales yendo a matutinos. Todavía la gente asiste a matutinos, mi hermano. Entonces, para nosotros es la misma palabra. Para nosotros todavía deben de asistir los matutinos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el profeta Isaías. Le voy a regalar este versículo, márquelo si lo pueden marcar. Isaías 26, verso 9. Yo me lo sé de memoria, pero vamos a buscarlo. Hermano, ¿qué versículo este? Isaías, capítulo 26, el verso 9. Oiga cómo dice, con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Bendito el nombre del Señor. Oiga, mi hermano, tremenda promesa que le hace un ser humano a Dios. Con mi alma te he deseado en las noches, y entre tanto que yo esté vivo, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Porque resulta que hoy en día, como la ciencia está tan avanzada, la ciencia puede pronosticar eclipses que van a suceder dentro de 200 años. Y también nos dicen cuándo vienen las tempestades, los huracanes. Pero resulta que la Biblia dice que el trueno declara que Dios está indignado. Yo recuerdo que en Estados Unidos, cuando hubo un huracán muy famoso, el huracán Katrina, hay una ciudad en los Estados Unidos que llaman Nueva Orleans.
Y en esta ciudad la gente se burla de Dios, se ríen de los predicadores, pero resulta que Nueva Orleans queda debajo del nivel del mar. Y cuando se vino el huracán Katrina, inundó toda esta ciudad y la gente salían llorando, dejando todo, nada más saliendo en su vehículo. Y los cristianos les decían a ellos: ustedes tienen al hombre más poderoso de la tierra, porque así le llaman al presidente de los Estados Unidos. Le llaman el hombre más poderoso de la tierra. Y ese hombre no puede hacer nada contra la ira de Dios. Porque a mí la Biblia me enseña, Job 36, vamos a mirarlo. 36, verso 12, queda antes de los salmos viniendo del Antiguo Testamento. Verso 12. $37.12. Bueno, si no doy con la cita, me lo sé de memoria. Ya la encontré. 37.12, oiga como dice allí. Dice: por los designios de Dios se mueven las nubes sobre la faz de la tierra, para hacer sobre la tierra lo que Dios les mande. Hermano, por eso es que hay que orar, para que las personas sean convencidas de pecado. Por eso dice que entre tanto que hay juicios tuyos, los moradores de la tierra aprenderán justicia. Bueno, vamos a seguir leyendo. Job 37, verso 13. Dice: unas veces, está hablando de las nubes, dice que unas veces Dios las hará venir. Dice: unas veces por causa de su tierra, o sea, por pura misericordia de Dios, Dios hace que llueva. Otras veces por misericordia, unas veces por azote. Oiga lo que dice el verso 13. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, y otras por misericordia las hará venir. Entonces, nuestro Dios, Él tiene el control de todo. Amén, hermanos. Él tiene el control de todo. Entonces, con mi alma te he deseado en las noches, y entre tanto que yo esté vivo, madrugaré a buscarte. Bendito el nombre del Señor. Y eso era lo que le dolía a ese hermano, porque ya él, pasado 10 años después, pasaba por esos hogares y ya no se oía ese clamor. Y yo me decía: ¿y qué pasara hoy en día? Lo que se oye nada más es el abanico, y si son de esos patones que hacen más ruido, y se escucharán ronquidos. Lástima, mi hermano, que esta es una crítica, pero no es destructiva, es constructiva. Es para que echemos de lado, mis hermanos, esa pereza de no querer orar, porque Dios nos está diciendo: levanta tu altar, levanta tu altar para que haya lluvia. Pónganse en pie, mis hermanos, pónganse en pie. Necesitamos que haya lluvias, lluvias de bendición. Amén, hermanos. Necesitamos que haya lluvia de paz,
lluvia de tranquilidad, de felicidad. Pero para eso hay que arreglar el altar de Jehová. Porque mientras que no se arregló el altar, no hubo lluvia. Primero hubo que arreglar el altar. Bendito el nombre del Señor. Hermano, démosle un fuerte aplauso a Jesucristo.